Dormir, soñar, vivir, roncar, descansar, todos son términos relacionados con una función sustantiva de los organismos vivos, que es el reposo y lo reparador del sueño. En este programa del Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, vamos a abordar desde el punto de vista de la ciencia la discusión sobre por qué es tan importante dormir y cómo la ciencia ha ido avanzando en explicar los distintos fenómenos que transcurren durante esas horas de descanso en los humanos, que muchos creen que es tiempo perdido, pero para nada representa esa situación. Al contrario, significa la posibilidad de vivir más tiempo, de funcionar mejor en el día, de tener la capacidad de responder ante los retos que nos plantea la realidad. Por favor, quédense con nosotros hoy en el Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia. Estaremos conversando con el especialista en México sobre el sueño, que es el doctor Reyes Haro Valencia, y contestaremos con mucho gusto a través de las vías que van a aparecer en su pantalla las dudas que tengan al respecto. Muchas gracias por acompañarnos. Con frecuencia escuchamos expresiones como dormir puede ser una pérdida de tiempo, o yo duermo poco pero el fin de semana me recupero, o es que duermo mal porque la forma de vida actual requiere hacer muchas actividades. Y sin embargo, el sueño es una parte esencial de la vida, tanto que desde la medicina y la ciencia se han estudiado los fenómenos alrededor de la calidad del sueño y los padecimientos relacionados con el mal dormir. La ciencia se ha acercado desde hace varias décadas a investigar la forma en que se manifiesta el cerebro durante el sueño y los padecimientos asociados al mal dormir. Se han desarrollado distintas alternativas curativas y tecnológicas para ayudar a los pacientes que sufren los trastornos relacionados a esta importante parte de la vida. El 17 de marzo de 2017 se celebró el Día Mundial del Sueño con el lema Dormir profundamente nutre la vida. Esta es una premisa que se va desarrollando en este programa, porque hablaremos de ritmos circadianos y de evolución del sueño, pero sobre todo, sostendremos una interesante charla con uno de los especialistas del sueño en México, el doctor Reyes Haro Valencia, quien nos pondrá al tanto de todo lo que tiene que ver con el buen dormir. Es una enorme oportunidad estar con el doctor Reyes Haro Valencia, especialista del sueño en México. Digamos que eres de los decanos, de los que saben más de este asunto del buen dormir y de los problemas a la salud que trae asociado el no dormir bien. Estamos en este Instituto de Medicina Integral del Sueño, que es un lugar que se encarga de hacer los estudios en los pacientes y les encuentra soluciones. Hace rato me decías, la gente sale, cambia, se lleva sus aparatos y le cambia la vida. Pero vamos a empezar. O sea, ¿por qué es importante dormir bien para cualquiera? Digo, lo es para, ahora lo pensamos para todos los animales, pero ¿por qué para los humanos es tan importante dormir bien? Bueno, pues si partimos del hecho que dormimos 1/3 de nuestra vida, significa que algo importantísimo está ocurriendo ahí. Uh-huh. Hoy entendemos el dormir como una necesidad fisiológica básica de nuestro organismo, tal como es la alimentación, uh-huh, en donde suceden muchas funciones, no solo descansar, no solo restaurarnos, la producción de hormonas, de neurotransmisores, el crecimiento, la consolidación de recuerdos, el reforzamiento de nuestro sistema inmunológico, son algunas de las funciones que tiene el dormir. Y es por ello tan importante que debemos procurar llevar a cabo esta función todas las noches en tiempo y en forma. De lo contrario, pues se van a ver afectadas alguna o todas las funciones para las que el sueño está diseñado. Todos hemos sentido, después de una mala noche, fatiga en cabeza, en nuca, en cuello. Todos estamos lentos, cognitivamente hablando y físicamente, un día después de una mala noche o de un sueño breve. Pero cuando esto se vuelve recurrente, cuando ya una deuda de sueño es permanente o cuando aparece un trastorno de sueño y este se vuelve crónico, entonces las afectaciones a la salud pues van a darse de manera clara y muy rápida. Mira, estaba yo pensando ahorita,
tal vez si quisiéramos imaginar cómo era en el pasado, siempre ha habido trasnochadores seguramente en la historia de la humanidad, pero en general la gente estaba muy regulada a lo mejor por los ciclos de la luz, sí. Y entonces se iba a dormir temprano y probablemente aún con algún tipo de trastorno que puede haber habido, había una cierta recuperación de muchas horas sí. de sueño, como que pareciera que entrando a la civilización decidimos darle menos importancia al sueño, y eso seguramente tiene efectos importantes en cómo nos comportamos y en cómo vivimos, y hasta en nuestra esperanza de años adelante, ¿no? Claro, sí, eso es importantísimo, y en efecto ha habido una evolución. Dormíamos alrededor de 12 horas y estábamos despiertos 12 horas antes del advenimiento de la tecnología, uh-huh. La luz eléctrica, las telecomunicaciones y luego la computación y la telefonía fueron reduciendo el tiempo de horas que podíamos estar funcionando bien y recuperarnos. Se llegó a 8, que es el promedio, y hoy recomendamos que un adulto joven duerma al menos cada noche 7 horas. Ya no se puede menos de eso. La epigenética, ajustarnos a nuevas cosas, interactuar con el ambiente, redujo esa cantidad de sueño, pero ya no se puede más. No, porque traemos una evolución, digamos, en nuestros genes, en nuestra herencia, que nos marcó al número de horas que era necesario para nuestro cuerpo. Así es. Y modificarlo a fuerza significa estresarnos. Claro, y entonces, qué bueno que lo señalas porque modifica también nuestra expresión genética. Nuestro código genético se modifica si duermes menos. Es uno de los factores que hoy tenemos identificados. Y entonces, si en tu familia hay antecedentes de síndrome metabólico, aumento en niveles de colesterol, triglicéridos, hipertensión, diabetes, te va a dar antes si duermes poco o si tienes un trastorno de sueño. Está plenamente identificado. Y además, también lo señalas muy bien, si dormimos bien, tu expectativa de vida va a aumentar y tu calidad de vida va a mejorar. Hoy tenemos una frase que cada vez es más real. Dime cómo duermes y te diré cuánto vivirás. Y no le damos importancia a esta parte vital. Hay gente que dice que cuerpo. Dormir es un desperdicio de Así vida. es. Lo consideran un desperdicio de tiempo. Si un adulto deberíamos dormir alrededor de 3,000 horas por año, una persona de 30 años ha dormido 10 años de su vida, y quien llega a los 60 ha dormido 20 años de su vida. Y entonces dices, ¿cuántas cosas no puedo hacer en eso? Bueno, pues si intentas hacer más de lo que tu organismo y tu cerebro es capaz de hacer, lo vas a hacer mal y te vas a enfermar. En este sentido, hay 4 elementos básicos que te hablan de una calidad de sueño. El inicio. Debes dormirte pronto, en menos de 15 minutos, entre 5 y 15 minutos. Luego la continuidad. Nuestro sueño está conformado por 4 etapas, desde que nos dormimos hasta que soñamos, y eso sucede en 90 minutos. Cada hora y media soñamos, despertamos brevemente y vuelve a reiniciar otro ciclo de 4 etapas. Entonces no debemos tener dificultad para volver a dormir después de un despertar nocturno, que son normales. Esa es la continuidad. Luego la profundidad. Tenemos que soñar cada noche. Si no sueñas, algo anda mal. ¿Y será cierto eso que algunas personas dicen, yo nunca sueño? Sí, los que roncan y los que toman medicamentos para dormir, ellos se inhibe la expresión del sueño más profundo y son las personas que no sueñan o que no recuerdan sus sueños. Entonces soñar, un indicador muy puntual de la profundidad del sueño. Entonces decíamos, después de soñar despertamos y volvemos a dormir y volvemos a soñar a la siguiente hora y media promedio. Soñamos entonces 5 veces, 4 al menos cada noche, y debemos recordar un sueño en cada amanecer. Ahora, el último elemento es la duración. Estos 4 elementos que nos hablan de calidad de sueño, y hemos dicho que hay que procurar dormir al menos 7 horas. Si puedes 8, mucho mejor. Y si puedes lo que tu cuerpo te pida, está bien. Pero siempre es importante tener estos 4 elementos en consideración. Y siempre es posible alcanzarlos, siempre es posible dormir mejor. O sea, todos tenemos esa posibilidad, aunque algunos piensen que no la experimentan en la vida, pero yo supongo que sí. Digo, cuando uno es bebé, duerme maravillosamente. O bueno, uno observa a sus hijos bebés y dice, lo más importante es que duerman, que crezcan. Cuando son niños, dormirlos temprano. Bueno, eso era antes. A lo mejor ahora con tanta tableta y tanta cosa que le dan a los niños no es tan fácil. Sí. Pero es importante pensar
que el ciclo de una vida humana requiere esta parte fundamental. Totalmente. Que es el sueño. Y en la infancia es mucho más importante. Dormimos más en la infancia que en la edad adulta. Un niño llega a este mundo durmiendo 18 horas, entre 18 y 20, cada 24 horas. Entonces, eso va disminuyendo, lo cual habla de la importancia del desarrollo físico y neurológico en los primeros años de vida. La hormona del crecimiento se produce en una etapa de sueño profundo. Y esta etapa la tienen en mayor cantidad los niños que los adultos, lo cual deja claro la relevancia de eso. Y en el caso de los jóvenes, importantísimo destacar esto, porque son quienes más consideran una pérdida de tiempo, tener que dormir tanto, y siempre debemos recordarles que es el último momento que tienen para desarrollarse, para crecer. Y si duermen poco, si se desvelan, si están con la telefonía, con la mensajería, con los videojuegos, están generando una deuda de sueño, acortando su tiempo de dormir y con ello limitando las funciones para las que el sueño está diseñado, y van a crecer menos de lo que les toca, de acuerdo a su programación genética, y serán más sensibles a adquirir enfermedades, y su desempeño académico o lo que les toque hacer en la vida también van a estar en desventaja por esta situación. Vamos a regresar a varios de los puntos que has tocado, Reyes. Estamos con el doctor Reyes Haro hablando de los asuntos del dormir. Más adelante hablaremos de higiene del sueño. Y un punto importante para nosotros en estos programas, que es relacionar por qué es necesario el estudio científico de todos estos fenómenos. Regresamos, vamos a ir a una breve cápsula con el doctor Manuel Miranda de la Facultad de Ciencias en Juriquilla, que nos va a hablar de los ritmos circadianos, que nos refieren mucho a los organismos en general y la necesidad de dormir. Es una necesidad biológica que en parte depende de un control de un reloj circadiano. Nosotros a veces no nos percatamos de este reloj, pero en realidad es un mecanismo biológico que tenemos todos los seres vivos, desde las bacterias, los hongos, hasta los animales. Y si vemos con cuidado, todos los seres vivos tienen un periodo de reposo. Y ese periodo de reposo lo hemos traducido actualmente en los humanos como la fase del sueño. Y independientemente de todo lo que ocurre durante el sueño, esa capacidad regenerativa que se da en la fase del sueño, es muy importante que se dé en el horario óptimo. Aquí es en donde participan los ritmos circadianos, aquí es en donde participa un reloj biológico, en donde fundamentalmente lo que te dice es en qué momento eres capaz de iniciar el sueño de la mejor manera. El control del sueño, por ejemplo, ha sido explicado a través de una hipótesis que le llaman de un sustrato circadiano y el otro homeostático. En el caso del circadiano implica que hay un reloj detrás que te dice a qué hora debes ir a dormir. Y es más fácil para nosotros entender que si diario tenemos sueño a la misma hora, va a ser más fácil iniciar el dormir. Si nosotros no respetamos esos horarios, va a ser más difícil lograr entrar en sueño o lograr un sueño quizá más reconfortante. Por otro lado, este momento es dictado por el reloj circadiano, el núcleo supraquiasmático, que es una estructura muy pequeña, más pequeña que la punta de un lápiz, y que está integrando constantemente señales de luz y señales del estado metabólico. Entonces, ¿qué cantidad de luz recibes o a qué hora comes alimentos con qué carga calórica son fundamentales para que entonces tenga una buena sincronización de los sistemas internos, incluyendo entre ellos la calidad del sueño? Por lo tanto, es fundamental tomar en cuenta que el respetar los horarios biológicos es una plataforma ideal para comenzar una vida más organizada y más sana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, estamos hablando con el doctor Reyes Haro Valencia, que se dedica específicamente al sueño, a los trastornos, al estudio científico del sueño, a tratar pacientes, y vamos a seguir platicando de por qué es importante dormir bien, y ojalá que logremos hacer cierta conciencia en nuestro público de esto que es vital. Nos decías, por ejemplo, que en los jóvenes está generando un problema la tecnología. ¿Qué impacto tiene en el cerebro de las personas no dormir bien?
Bueno, sí, ya no solo en los jóvenes, lo empezamos a observar en adultos jóvenes, luego en adolescentes, y ahora hay niños que ya tienen este problema, pues por no tener cuidado, los padres principalmente, de poner límites en cuanto a la exposición a cualquiera de estas cosas que comentábamos, el televisor, los videojuegos, ¿Porque las tienen tabletas. algún tipo de luz? ¿O porque Sí, bueno, eso influye y lo que el área que trabaja el doctor Manuel Miranda en cuanto a ritmos circadianos, nuestro dormir es un ritmo circadiano que se regula en coordinación con el ciclo luz-oscuridad. Entonces, si estamos expuestos a luz, nuestro cerebro está con los ritmos propios de estar alertas, ¿no? Entonces la luz artificial prolonga el tiempo de alerta e inhibe la producción de melatonina. La melatonina, una hormona producida en nuestro cerebro, desencadena una serie de eventos que nos hacen dormir. Es uno de los mecanismos iniciales para dormir. Y estar expuestos a cualquier fuente de luz retrasa este mecanismo y entonces hace que duermas mal. Quienes duermen con luz encendida, con televisor, el cerebro, aún con ojos cerrados, percibe esa intensidad de luz y estimula la vía visual, con lo que disminuye la producción de melatonina, y aunque logren dormir, el sueño es de mala calidad. Es muy importante tener esto en cuenta. Entonces, ¿qué le pasa al cerebro? Bueno, pues está con más ritmos del estado de alerta, está con más sueño ligero y menos sueño profundo. Tenemos 2 etapas de sueño ligero y 2 de sueño profundo. Las del sueño ligero se plantea que las tenemos para conservación de la especie. Fuimos depredados durante siglos cuando vivíamos en las cavernas y desarrollamos la habilidad, nuestro cerebro evolucionó para estar semialertas al dormir. 60% del tiempo estamos atentos. Si tiembla, si hay un ruido extraño, un olor fuera de lo común, somos capaces de percibirlos. Cuando nace un bebé, los papás, estando dormidos, podemos darnos cuenta de sus movimientos y sus llamados gracias a estas etapas de sueño. Al mismo tiempo, nos llevan al sueño profundo. La tercera etapa dura el 20% de la noche y esta es la importante para la restauración física. Y la última, en la que soñamos, es la importante para el cerebro. Y tienen que expresarse estas etapas cíclicamente. ¿Qué pasa entonces si dormimos menos, si te desvelas haciendo lo que sea? Bueno, acortas el tiempo de sueño y generas algo que hoy conocemos como deuda de sueño. Esa deuda de sueño hará que si te acostaste 3 horas más tarde de lo que solías hacerlo, la hora para levantarte, tu ritmo circadiano se desplaza. Entonces, si inicias actividades a las 7 de la mañana y te acostaste 3 horas después, a las 10 de la mañana, tu cerebro sigue inatento, sigue con los ritmos, una lucha entre los ritmos del sueño. Cuando uno viaja, por ejemplo, de un continente a otro, que algunos hemos experimentado Sí. esto del que llaman el jet lag, Sí. es un poco eso, el desajustar nuestro cerebro a un horario, a un ritmo. Sí, sí, y es que la luz es uno de los elementos, pero están también la temperatura, el viento, la actividad, que son otros elementos con los que se regula nuestro ciclo. Entonces, cuando llegas a un lugar con los ritmos de sueño y todo mundo despierto y la luz intensa, produce esta sensación extraña, que es justo esto que mencionas, lo que los jóvenes que empiezan a desvelarse sienten un jet lag. Y se siente uno desorientado, mareado, Es cansado. que pues no se equilibraron los ritmos y entonces te desfasa los horarios de alimentación, los ritmos de actividad, tu estado anímico, el tono de tus músculos, los procesos fisiológicos, todo cambia. Es una lucha, una confusión entre el cerebro, que debe coordinar unas funciones de día y otras de noche. Hay esta confusión y esta sensación extraña, que por eso, si se vuelve una práctica cotidiana, se afecta significativamente. Los chicos jóvenes o personas que por sus actividades, por trabajo, por viajes frecuentes, cambian constantemente sus horarios, pero los chicos que desfasan sus ciclos tienen esta serie de alteraciones porque el sueño con luz de día no tiene la profundidad, no tiene estas 4 etapas ni estos elementos de los que hablábamos para tener un sueño de calidad. No es lo mismo dormir en la noche, como debe ocurrir y se expresa en todas las funciones. Dices cómo debemos dormir. Claro, que dormir de día. Si duermes de día, tienes que procurar engañar un poco a tu cerebro haciéndole creer que es de noche, aislando la habitación. En caso de las personas que trabajan en la noche, de las recomendaciones que les damos,
que procuren dormir en los horarios que tienen para hacerlo, porque la gente en un inicio, cuando tiene oportunidad de un trabajo nocturno, dice, ay, me va a dar tiempo para muchas cosas, voy a tener todo el día. No tienen claro que parte del día tienen que dormir como si lo hicieran en la noche. Entonces sí, un manejo interesante que le llamamos cronoterapia para enfrentar todos estos trastornos. Todas las alteraciones del sueño tienen solución y es interesante entender cómo simplemente nuestros hábitos, el clima, la temperatura, los horarios pueden modificar la función y la expresión tan importante del dormir y tener consecuencias inmediatas en nuestra salud. Y qué bueno que nos vas a hablar de eso, porque a lo mejor pensamos en otros trastornos, digamos, de la salud, que se podría ser el caso del trastorno del sueño, sí. Y siempre decimos, no, pero es que va a implicar tomar medicamentos, hacer cosas extremas, cambiar mi dieta radical. Y en el caso del sueño, qué bueno que nos dices que sí hay manera de modificar con hábitos cosas que van a ser Así fundamentales. Sí. Ahorita vamos a regresar a platicar de eso. Estamos con el doctor Reyes-Aro Valencia, del Instituto Mexicano Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, y él se dedica específicamente a estudiar todos estos problemas del sueño y a tratar pacientes en este lugar para que mejoren la calidad de vida. Entonces, en un ratito regresamos, vamos a ver un sondeo justamente con chicos de la Facultad de Ciencias para preguntarles cómo duermen y qué tanto saben del estudio del sueño desde la ciencia. Volvemos en un ratito. Pues si no es tiempo de exámenes, si estoy, pues depende, fin de semana, sin tareas o si tienes que estudiar. Creo que duermo bien porque cuando despierto, pues, o sea, me siento descansada y la verdad tengo una almohada especial para dormir, lo que permite que que esté acomodada bien y que, o sea, que realmente descanse mientras duermo. Por lo general no duermo tan bien porque soy una persona que se mueve mucho durante su sueño. Y bueno, el lugar donde vivo, por lo general hay mucho ruido y eso también me despierta y esas cosas. Pero como ya me acostumbré a eso, ya es como que no me afecta tanto como antes. Sí, considero que duermo bastante bien. Los fines de semana suelo dormir 10 horas y entre semana de 6 a 7. Tengo pocas horas para dormir, pero es generalmente por la tarea, lecturas, cosas así. 4 horas, cuando puedo dormir bien a lo mejor 6. Pero sí, casi no, me cuesta mucho trabajo dormir. Sí, me parece que es un tema muy enfocado con la ciencia, que se pueden hacer investigaciones, experimentos para ayudar a los estudios pues, del sueño, para diseñar pues algo que nos pueda ayudar a dormir mejor o a explicarnos cómo debemos de dormir, porque de seguro todos duermen mal, aunque te digan está bien, van a dormir mal. Pues monitoreando el sueño, o sea, desde mejorando los aspectos físicos como los internos, o sea, desde las camas, las almohadas y todo ese tipo de cosas hasta, pues no sé, o sea, algo que nos haga soñar mejor o no sé. Supongo que tendrá que ver con neurociencias eso, en lo del sueño, y sí, podría salir algo muy interesante de ahí, porque supongo que hay varios mecanismos en el cerebro que se van activando mientras duermes. Todo lo que proyectas o todo lo que tú ves en tus proyecciones cuando estás durmiendo debe ser bastante interesante y yo creo que sí, la ciencia puede ayudar en eso. Yo pienso que sí, pero no sabría en qué forma podría estudiarlas. Yo siento que llegará un momento en que la ciencia podrá determinar cómo podremos reducir nuestros ciclos del sueño y poder llegar a descansar incluso más, porque pues la vida actual te requiere que duermas menos y estés más activo. Pues primero, pues tratar de dejar los aparatos tecnológicos antes de dormir, definitivamente. Y yo usualmente tomo un té relajante o algo, algunos se bañan para dormirse después. A veces pongo música de meditación, otras veces hago ejercicios de respiración o me tomo un té. Ya vieron que estamos en esta conversación tan interesante con el doctor Reyes-Aro Valencia, especialista en asuntos del sueño. Ya vimos en una cápsula cuán importante es dormir bien. Estamos tratando de analizar todas las posibilidades y darles los elementos para que se acerquen a pensar un poquito en cómo duermen ustedes y qué cosas tienen que hacer para mejorar sus condiciones al dormir.
Vamos a irnos a una pausa, después de la cual regresaremos a esta conversación en esta clínica que trata los asuntos del sueño, y esperamos que sea de su interés toda esta temática y que puedan escribirnos, expresarnos sus puntos de vista para que les hagamos llegar algunas de las respuestas que seguramente desde la ciencia les van a interesar. Muchas gracias por continuar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Hoy estamos teniendo una conversación muy interesante con el doctor Reyes Aro Valencia sobre los problemas al dormir y las posibles soluciones para que esa parte tan importante de la vida, que es descansar, funcione en todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Continuamos en este programa. Pues yo duermo alrededor de 5 horas al día, más o menos. Yo considero que cuando es temporada escolar o ciclo escolar, no descanso lo suficiente y duermo muy poco, porque el estrés y esas cosas siento que como reduce esa parte en la que necesito descansar o algo así. Sí, trato de dormir más tiempo, de entre 6 y 8 horas. Bueno, yo creo que es algo regular, porque hay días que sí duermo como de, disfruté mi sueño, pero no es que esté reparada completamente. No es suficiente. Pues normalmente siempre tengo mucho sueño en el día, entonces siento que no descansé lo que se supone que debería descansar y duermo muy poco. Pues sí, yo he visto alguna información sobre ello, pero no, la verdad no me interesa. Sí, creo que sí, porque pues supongo que debe haber algún método o algo que podamos hacer para, no sé, antes de dormir o ciertas cosas para poder mejorar nuestro sueño y no estarte, no sé, a lo mejor despertándote a cada rato y esas cosas. Sí, creo que ya se hacen, ¿no? Se estudia como cuántas horas son lo que se necesita dormir y en qué te ayuda. Y yo creo que, cómo funciona, entender cómo funciona esta parte del cerebro que nos ayuda a dormir y que regule el sueño. Yo creo que sí, como que es fundamental. Y me gustaría, la verdad, que me explicaran el por qué o qué debería de hacer para cambiarlo. He escuchado que si tienes el teléfono así muy cerca o lo estás manipulando antes de dormirte, pues eso reduce a que tu cerebro pueda entrar en etapa de sueño más rápidamente. Seguimos aquí con el doctor Reyes Aro Valencia, hablando de un tema apasionante. Yo creo que podríamos hablar horas del mal dormir, del buen dormir, de los impactos en la salud de las personas. Entonces, vamos a entrar un poco a qué hacen en una clínica como esta, Reyes. Vienen los pacientes, manifiestan sus angustias, sus problemas al roncar, al no dormir bien, al tener insomnio. Supongo yo que debe haber muchos temas. ¿Qué hacen ustedes cuando reciben al paciente? Pues esto es un ejemplo muy claro, cómo la ciencia y la tecnología utilizadas de manera adecuada nos permiten identificar y tratar muchos problemas de salud. Con un método científico hemos conocido al cabo del tiempo cómo está estructurado nuestro sueño, qué pasa con nuestro cerebro, con nuestro corazón, músculos, aparato respiratorio, con todo el cuerpo, qué pasa cuando dormimos. Y entonces hacemos un estudio conocido como polisomnográfico, en donde aquí a nuestras espaldas viene a dormir la gente que tiene algún problema. Previamente a que pasan a dormir les colocamos sensores en todo su cuerpo. Una técnica que no causa ninguna molestia y nos permite conocer con precisión, segundo a segundo, cómo funciona el cerebro, los ojos. Soñamos y movemos los ojos, por eso hay que estudiar esta actividad, se llama sueño de movimientos oculares rápidos, esa etapa. Colocamos sensores para medir la actividad muscular. Nos debemos ir relajando paulatinamente hasta estar completamente relajados al soñar. Por eso entendemos con esta técnica que soñamos que caemos al vacío, que flotamos, que somos muy ligeros, porque al soñar no hay tono muscular. Y entonces medimos todas estas funciones. Tu corazón cambia cuando estás en las diferentes etapas de sueño y la respiración, la temperatura.
Hay quienes tienen un problema de sueño porque sin darse cuenta roncan, están los dormidos, colocamos un sensor para identificar esto, porque la persona que ronca siempre lo niega, dice que no es cierto. Ahora que ya se les graba, pues ya se les demuestra, ay, bueno, ese no soy yo. Pero entonces nosotros, todo este conjunto de mediciones nos permiten obtener con precisión qué está pasando. Otras personas dan pataditas dormidos, colocamos también sensores en las extremidades, en las piernas, y para ver si son movimientos normales, si son cambios fisiológicos o está alterado. Decíamos que cada una de las 4 etapas tiene una duración y una función. Entonces medimos cuánto tardamos en dormir, cuánto dura cada etapa de sueño y cómo funciona cada uno de nuestros aparatos y sistemas. El que ronca normalmente deja de respirar y medimos la respiración también segundo a segundo. Así como que así queda atorada. Así es. Y entonces desde esta habitación donde duermen los pacientes y otras que tenemos, si se dan cuenta, no tienen un ambiente hospitalario, así son las clínicas de sueño modernas. Vienen, duermen cómodos y nosotros desde acá estamos monitoreando en estos monitores, en esta área de registro, todo lo que sucede. Entonces, si una persona deja de respirar, si un niño tiene sonambulismo, si se orina, si tienen movimientos bruscos, si friccionan los dientes, si tienen bruxismo, si hablan dormidos, si actúan sus sueños, todas las cosas anormales que pueden suceder durante el sueño, las identificamos con precisión. Entonces, esta técnica basada en la ciencia y en la tecnología hoy nos posibilita para conocer cerca de 100 trastornos de sueño que se han descrito en la literatura, cómo se manifiestan y qué tenemos que hacer para corregirlo. Por eso no fallamos. ¿Y se puede corregir casi cualquiera o todo? Totalmente. Todos los trastornos de sueño se controlan y gracias a esta técnica lo identificamos muy bien y damos sentido a la vida de las personas. Hacemos que dejen de roncar, que ya no se orinen dormidos, que no hablen dormidos, que no tengan pesadillas. Los hacemos soñar a quienes perdieron la capacidad de soñar. Controlamos los movimientos de las piernas, las sensaciones raras de hablar, de sentir que algo está en tu habitación, que tienes algo encima, cosas tan raras que mucha gente sufre noche a noche. Quienes han perdido la capacidad de soñar, quienes tienen dificultad para dormir, que están despertando más de lo normal o despiertan y ya no se vuelven a dormir, todo eso lo identificamos. Sabemos la causa con esta técnica y entonces por eso corregimos todo eso. No solo identificarlo y dando el tratamiento, que no siempre es un medicamento, porque como bien lo señalan, mucha gente tiene temor, piensa que solo les haremos dormir con medicamento. Y no es así en la mayoría de los casos. Sí, es un problema fuerte, ¿no? En nuestro país, las encuestas nacionales contra las adicciones dicen que somos adictos al alcohol, a la marihuana, a la nicotina y a las benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas son los medicamentos que erróneamente se utilizan para tratar de que la gente duerma mejor, y este desconocimiento está fomentando una de las adicciones tan marcadas en nuestro país. Esos medicamentos derivados del diazepam disminuyen las 2 etapas de sueño profundo, dan un sueño superficial. Mencionábamos que quienes van perdiendo la capacidad de soñar son quienes roncan fuerte y quienes toman este tipo de medicamentos. Curiosamente se les indican para tratar de dormir mejor y no se sabe que un efecto inmediato es que disminuyen el sueño profundo. Además de que crean tolerancia, la gente en poco tiempo necesita más dosis y en poco tiempo se vuelven dependientes del medicamento. Voy a detener un momento ahí porque pensé ahorita, hay mucho estas corrientes New Age y de la medicina naturista y alternativa, estas cosas que les dicen, no, pero esto es natural. A ver, perdón, el que te digan que es algo de origen natural no significa que no te puede hacer daño, ¿no es así? Sí. Y probablemente les den cosas para dormir y quién sabe si sea el mejor remedio. Sería más adecuado ir a una clínica y primero ver qué está pasando, ¿no? Sí, claro. Bueno, el ejemplo más claro, pues el tabaco es natural, ¿no? Y causa muchísimos daños. La marihuana, mucha gente la consume porque notan que duermen mejor, pero es igual que el alcohol, suprimen el sueño profundo, no dan un sueño de calidad, su efecto depresor. Entonces sí, mucha gente lo dice así, y ya a otro nivel, quizás más bajo de riesgo, consumen tés o medicamentos a base de plantas medicinales. La valeriana es la más utilizada, con diferentes combinaciones de otras plantas relajantes. Y bueno, ayudan, son útiles para los casos de insomnio leve.
como otros medicamentos que, como la melatonina en el caso de personas mayores, porque la melatonina no induce sueño en jóvenes, pero ayuda a regular a los ritmos, ayuda a que se duerma mejor, pero ayudan tanto como la aromaterapia. Si tienes tu recámara linda, que es uno de los elementos fundamentales, si pasas ahí un tercio de tu día, un tercio de tu vida, hazlo lindo, hazlo agradable, invita a tu cuerpo a que la pase bien ahí. Y entonces si pones aromaterapia, si te gusta, está bien, porque todo lo que relaje, todo lo que sume para que te relajes, está bien. La relajación, nosotros les enseñamos a nuestros pacientes una técnica fundamental, sencillísima. Concéntrate en tu respiración, cierra tus ojos, ponte en la postura en que te guste dormir y el sueño va a venir Ahorita mucho, vamos a muy entrar fácil, a eso, Reyes. ¿no? Creo que será bueno decirle a la gente, uno, Sí. que cuando tiene serios problemas al dormir, sí tiene que recurrir a una clínica de estudio del sueño con un profesional a que lo atienda. Sí. Y lo segundo es algunas recomendaciones generales de lo que se llama higiene del sueño para modificar algunos de nuestros hábitos. Estamos aquí con el doctor Reyes Alo Valencia en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Bienvenidos a nuestra sección de Ciencia Ambiental. En esta ocasión vamos a hablar sobre la evolución de la función biológica del sueño. Hemos estado hablando a lo largo de este programa sobre precisamente ella, pero desde el punto de vista humano. ¿Por qué dormimos? ¿Por qué es importante dormir las horas que debemos dormir? Etcétera. Pero, ¿de dónde surgió? ¿Todos los animales duermen? ¿Solo los vertebrados? ¿O los insectos? ¿O solo las aves? ¿O solo los mamíferos? En esta cápsula lo vamos a explicar. ¿Todos los animales duermen? Todos dormimos. Siempre reconocemos que nuestro organismo necesita de ese estado de reposo. Dormir parece satisfacer necesidades elementales para la sobrevivencia y es fundamental para el equilibrio fisiológico de nuestro organismo. El Dr. Christopher French, profesor de psicología de la Universidad de Londres, explica que posiblemente se trate de un periodo adaptativo de inactividad en el que los animales corran menos riesgos de ser depredados y cuando hay poco alimento que comer. Para entender por qué dormimos y cómo surgió el sueño, los estudios en evolución podrían dar pistas al respecto. Aunque no es claro qué procesos de selección pudieron haberlo originado, es probable que antes de que existiera el sueño, los animales alternaban periodos de actividad con periodos de reposo. En los tiempos primigenios, los animales no durmientes fueron desarrollando conductas complejas. Por ejemplo, comenzaron a desplazarse a grandes distancias en busca de alimento, por lo que requerían de capacidades visuales precisas e integrativas, como la visión focal, que les permitía recrear escenas complejas para recordar sus rutas migratorias. En los animales que evolutivamente surgió la visión focal y la memoria a largo plazo, aumentó de manera excesiva la carga impuesta a la función cerebral, provocando conflictos con procesos internos, entre ellos el análisis de información para almacenar recuerdos. Para resolver esto, surgió un estado cerebral de aislamiento, como lo es el dormir, que permitiera procesar la información adquirida sensorialmente durante los periodos de vigilia y consolidar la memoria. Por ello, los neurobiólogos piensan que el sueño ocurre únicamente en animales que poseen ojos complejos y sistemas para aislar la visión como son los párpados. Todos los vertebrados duermen, aún en los considerados menos evolucionados como los peces, con excepción de algunos peces ciegos que viven en cavernas que, al no tener conflictos visuales, no duermen. Hoy se sabe que algunos mamíferos marinos como el delfín pueden estar simultáneamente activos y durmiendo al turnar sus hemisferios cerebrales para dormir, es decir, cuando el hemisferio derecho está en vigilia, el otro descansa y viceversa. Para entender más sobre la evolución del sueño se han estudiado varios invertebrados y se ha visto que las cucarachas, abejas, escorpiones y las moscas duermen. Además, durante el reposo el acosil sueña, es decir, este cangrejo de río produce ondas parecidas cuando sueñan como los vertebrados.
Este animal acuático podría representar un eslabón entre los estados del sueño primitivo y el complejo entre vertebrados e invertebrados. Pues entonces, como ya vimos en esta cápsula, el sueño surgió como una necesidad evolutiva para los animales migratorios, una manera de recordar y de permitirle a los animales asimilar la información que era necesaria para reconocer rutas migratorias. Esperamos que hayan disfrutado esta cápsula y nos vemos la próxima ocasión en nuestra sección de Ciencia Ambiental. Seguimos platicando con el doctor Reyes Aro Valencia, especialista en sueño en México. Vamos a entrar a esta última parte de la conversación, Reyes, un poco para... Yo sé que podremos hablar mucho de muchos asuntos que tienen que ver. Uno interesante en México es la alimentación y el dormir, la obesidad y el dormir. Parece que no hacemos una liga entre esas dos cosas. ¿Qué tanto se ha estudiado eso? Ay, sí, gracias por comentarlo porque es un tema de gran relevancia. Somos el país con más altos índices de sobrepeso y obesidad. Y uno de los elementos que influyen para esto es el mal dormir. Somos un país de roncadores. Quien tiene obesidad y sobrepeso tienen mayor probabilidad de roncar y el roncar no es sano. Sobre todo el ronquido fuerte nos provoca pausas respiratorias conocidas como apneas. Si tú dejas de respirar despierta o dormida, tu cuerpo tiene que reaccionar ante la falta de oxigenación. La respiración es otra función vital de nuestro cuerpo y se interrumpe por unos segundos la respiración. Es lo que más atendemos en todas las clínicas de sueño. Tiene que ver con esto. Entonces viene una reacción con un ronquido intenso para que recupere la respiración. Las pausas respiratorias están presentes en personas que tienen 3-4 ronquidos. Luego se percibe un silencio y en ese momento los pulmones y aparato digestivo entran en gran movimiento, en gran estrés porque no hay oxígeno. Entonces genera cambios diferentes a los que deberían estar cuando dormimos. De modo que viene esta reacción y se fragmenta el sueño. Mucho sueño ligero. Es por ello que las personas tienen mucho sueño durante el día, aunque duerman 8 o 10 horas, los que roncan fuerte, porque les altera mucho esto, la continuidad del sueño y la fisiología del dormir. Tenemos en la tercera etapa la producción de hormonas. Y las de la saciedad, conocidas como leptina y grelina, se producen aquí, junto con la hormona del crecimiento. De manera que una persona que ronca tiene menos o nada de etapa 3, entonces no producen adecuada cantidad de estas hormonas que regulan la ingesta de alimentos. Es el mecanismo más conocido por el que se come de más cuando se ronca. Y comer de más, porque no se producen suficiente estas hormonas, sin darse cuenta las personas, una de las funciones de estas es la saciedad, no se sienten satisfechos como nos sentimos la mayoría al comer aquí, si no se sienten hasta acá o hasta acá y no se dan cuenta de ello. Obvio, esto les provoca ganancia de peso, les crece la cintura y les crece el cuello, donde están las estructuras que provocan el ronquido. Por eso alguien que... Es un círculo vicioso. Así es, alguien que ronca empieza a subir de peso y quien sube de peso por la razón que sea, comienza a roncar. Es total este círculo vicioso y entonces por más que hagan no pueden bajar de peso porque este mecanismo está alterado. O sea que quien es obeso, a lo mejor una de las cosas que tiene que estudiar es cómo duerme. Sí. Necesariamente. Sí. O sea que en este país tendríamos que tener muchas clínicas de este tipo para tratar a personas que son obesas y que requieren alternativas para bajar de peso. Antes de someterse a lo mejor a una cirugía u otras cosas, tienen que verificar que tengan un buen dormir para entonces intentar bajar de peso cambiando hábitos. Así es, este es un problema de salud pública que si lo vemos desde esta perspectiva podríamos contribuir en gran medida a controlar sobrepeso y obesidad, logrando que durmamos mejor y previniendo sobre todo, ¿no? Sí. Porque además, pues las personas con este problema están cansadas con frecuencia, tienen mucho sueño en el día, dolor de cabeza, pesadez en nuca, en cuello, en espalda, pero recurrentes. Son las personas que tienen más riesgos de accidentarse, están con mucho sueño, disminución en sus niveles de atención, baja su productividad. Entonces las pérdidas económicas son altísimas en quienes tienen esto, tanto a la persona, a la familia como a la sociedad. Los costos son muy altos por no atender esto, sin dejar de lado que la hipertensión,
la hipercolesterolemia, aumento de niveles de colesterol, de triglicéridos, este síndrome metabólico, la diabetes está más relacionada con esos problemas de ronquido y de apnea que con otras cosas que lo puedan desarrollar, y hay que ponerle mucha atención a eso. Y eso me llevaría entonces a preguntarte, ¿qué tanto se estudia en México el sueño? ¿Qué tantas clínicas de este tipo que tú tienes aquí funcionan? ¿Qué necesidades tenemos en este campo? En tanto investigación como en tratamiento. Sí, en investigación México es rico en producción de conocimiento. Hay gran cantidad de laboratorios donde se estudian los mecanismos básicos del sueño a nivel experimental, en laboratorio, con especies inferiores, con animales de experimentación. Todo muy, muy bien estudiado. Hay una tradición muy buena desde el descubrimiento mismo de la fisiología del sueño a mediados del siglo pasado, y eso sigue habiendo. En investigación estamos muy bien, en lo que no tanto es en clínica. Sí hay investigación clínica, pero somos grupos reducidos. 1 de cada 3 personas padece un trastorno de sueño. Todos conocemos a alguien que tiene un problema de sueño, todos sin excepción. Y los más frecuentes, quien tiene dificultad para dormir o quien ronca, solo por hablar de 2. Hay muchísimos más. Entonces, si 1 de cada 3 personas padece un trastorno de sueño, estamos hablando de varias decenas de millones de personas, 30, 40 millones que pueden estar afectados por un trastorno de sueño, y las clínicas son insuficientes. Afortunadamente, iniciativas como esta de difundir más el conocimiento que hoy tenemos en relación al sueño, sus trastornos y lo que podemos hacer para evitarlos, pues hay una mayor apertura, aunque el camino sigue siendo muy largo. Pocas clínicas, no más de 50 bien establecidas en todo el país, y la mayoría están centralizadas en el mismo. Entonces tenemos mucho que hacer para crear más clínicas de sueño. Por ejemplo, la muerte súbita que le da a los bebés con riesgo a neonatos es un trastorno de sueño. Debería haber clínicas de sueño en los hospitales de pediatría y no existen, ¿no? Por mencionar alguno. Entonces, las que hay están en los institutos nacionales de salud, en la zona de hospitales del sur de la Ciudad de México, la mayoría están ahí, pero es absolutamente insuficiente. Y a nivel privado, también muy pocas, y la mayoría se enfocan únicamente al control de los problemas respiratorios durante el sueño, que es bueno porque es el trastorno más frecuente. Sin embargo, todo lo demás se deja de lado. Entonces, estamos luchando continuamente para que haya más centros como estos. Como en un montón de cosas más en salud en este país, requerimos recursos, interés de las autoridades en invertir, y muchas cosas que tienen que ver con educación y con la actitud propia de las personas hacia nuestro bienestar. Claro, claro. Entre más autoconciencia tengamos de la necesidad de tratarnos cualquier trastorno, sueño, alimentación, el que sea, vamos a mejorar nuestra calidad de vida, y eso es importante. Ya no hablamos de muchas cosas de la higiene del sueño, pero a lo mejor en otra oportunidad podemos hacerlo, como los asuntos de tener un buen colchón, lo que tú mencionabas de que nuestra habitación sea agradable, el número de no tener la televisión en el cuarto, todo ese tipo de cosas que pueden ser buenas recomendaciones para que las personas duerman. Claro, el conocimiento científico sigue avanzando y lo aplicamos a esto, y siempre hay manera de dormir mejor. Muchísimas gracias, Reyes, ha sido un placer. Creo que podemos seguir tocando otros temas en otros momentos, y ojalá el público se interese. Les vamos a dar algunas fuentes, probablemente consulta, para que vean otro, y acérquense a este tipo de instituciones si tienen algún problema para resolverlo de la mejor manera. Muchas gracias. Pues depende del nivel de estrés que tengo. Normalmente sí duermo bien, entre 5 y 7. Depende del día de la semana, y también depende un poco de mi alimentación, de si he estado tomando agua, de qué tanto trabajo tengo, etcétera. Entonces, cuando estoy muy estresada, sí puedo dormir, 12 horas, ni siquiera descanso. Entonces depende un poco también como de los hábitos. Regularmente bien, alrededor de 5 o 6 horas diario, no más, porque sí, es mi hora de despertar. Y depende, no sé, igual del nivel de estrés que tenga, porque efectivamente si tengo mayor estrés, entonces sí duermo un poco inquieta, pero si no, sin problema. No, pues no muy bien, porque yo tengo apneas del sueño, entonces eso hace que me pueda levantar cansada, o que no pueda despertar, que sea hora de despertar y me vuelva a quedar dormida. Tener un horario para irme a dormir y también como para despertar, o sea, cierta disciplina, a lo mejor dicen que 2 horas antes, una cosa por el estilo, media hora, dejar de ver que si el celular, la televisión,
igual los alimentos, ese tipo de cosas. El ejercicio al despertar también, ¿no? Quizás un poco de relajación antes de dormir, que sería no ver televisión, pero es algo que procuro hacer. Ver televisión, ni modo, es la forma en la que tengo para antes de dormir. Debería no hacerlo. Bueno, estuve en la clínica del sueño, que fueron los que me dijeron lo de las apneas. Y primero me operé el tabique nasal e incluso me quitaron la campanilla, pero no mejoré. Entonces ahora tengo un aparatito que se llama CPAP, que tienes que usar en la noche para que te esté aventando aire y no se te cierre la garganta y puedas evitar las apneas. Hoy hemos tenido una interesante conversación con uno de los especialistas del estudio del sueño en México. Esa etapa de la vida tan importante que es dormir y dormir adecuadamente. A veces no le damos toda la importancia que requiere para tener actividades adecuadas, funcionamiento del cuerpo pleno y tener una mayor expectativa de salud. Al final, muchas de las recomendaciones que el doctor Reyes-Haro ha hecho y muchas más están disponibles en textos en esta clínica donde se estudia el sueño con los pacientes, y por favor consideren que estamos a su disposición si podemos ayudarles en resolver algunas de estas cuestiones que son vitales para cada uno de nosotros. Les invitamos a permanecer con nosotros en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, en esta serie que seguiremos transmitiendo a lo largo de los días. Gracias por acompañarnos.